Hola, ¿qué tal estáis? Apasionados y apasionadas del mundo de las emergencias, soy Tem Morefe y en el día de hoy voy a hablaros de... el rango de inflamabilidad. Como bien sabéis, todos aquellos que ya me vais conociendo, uno de los temas que más me gustan es la química del fuego. Así que voy a explicaros un concepto que es apasionante, el rango de inflamabilidad con sus límites, y además lo voy a hacer a mi rollo, desde mi punto de vista, huyendo de manuales y formalismos. Vamos a ver el rango de inflamabilidad que todo combustible tiene para poder entrar en ignición. Lo primero que tenemos que entender es que cualquier combustible, para entrar en ignición, para quemarse, tiene que estar en estado gaseoso. Un combustible sólido, a través de una fuente de ignición, aplicándole energía, aplicándole calor, va a sufrir una descomposición química, ya que la combustión es un proceso químico. Esa descomposición química se llama pirólisis, de manera que el combustible va a pasar de estado sólido a estado gaseoso. Recordad que es un proceso químico, nada tiene que ver con el proceso físico de sublimación. En este caso, el producto inicial, combustible, en mezcla con el comburente y con la aportación de calor, de una energía de activación, va a reaccionar químicamente, va a sufrir una combustión y va a desprender una serie de productos, calor, llamas, humo y gases combustibles que nada tienen que ver con el producto original. Es un proceso químico. En el caso de los combustibles líquidos pasa un poco lo mismo, pero en este caso no se da la pirólisis, siempre hablando de combustiones. Lo que se produce es una vaporización. Lo mismo, el combustible líquido, mediante aportación de energía, aportación de calor, va a vaporizar y ese vapor, recordad que la diferencia entre vapor y gas es que un gas es un gas en estado normal de presión y temperatura, en condiciones ambientales normales, en cambio un vapor es un gas fruto de una vaporización por adición de energía, pero en condiciones normales de presión y temperatura ese producto es un líquido. Bien, pues esos vapores combustibles, cuando entren en rango que vamos a explicar en mezcla con el comburente, se inflamarán. Y con respecto a los combustibles gaseosos, obviamente como ya están en estado gaseoso, no requieren de ese aporte de energía, de esa energía de activación para pasar a estado gaseoso e entrar en ignición. Ese es el motivo por el cual los combustibles gaseosos son tan violentos en su combustión. La combustión se da en forma de explosión, ya sea deflagración, ya sea detonación, en función de la velocidad de la reacción. Que bueno, es algo que veremos posiblemente en algún otro vídeo. Bien, pues una vez dicho esto, tenemos que entender que cuando se inicia un proceso de combustión, el combustible, por aporte de calor, por aporte de energía, va a empezar a emanar gases, que esos son los que se van a inflamar. La llama, el fuego, es un gas incandescente. Esto que veis aquí, que represento, es el eje de abscisas con el que vamos a medir el porcentaje de combustible. Según se va emanando gas combustible, empezaremos de un 0% e iremos subiendo de porcentaje. Si por el contrario se sigue produciendo un gas combustible y no hay una fuente de ignición que inicie la combustión, llegaremos a un punto en que llegaremos a un 100% de combustible. En este caso, digamos que la mezcla combustible-comburente estará saturada de combustible. Ojo, que la mezcla es combustible-comburente, es decir, si tenemos un 10% de combustible, tendremos un 90% restante de aire. Ese aire
en un 21% tiene oxígeno, ese es el comburente. Bien, entonces, toda la diferencia de porcentaje de combustible hasta el 100% será de aire. Y una mezcla combustible-comburente puede ser cercana al 0% o cercana al 100%. 0%, saturación de aire, de comburente, mucho comburente, poco combustible. 100%, saturación de combustible, mucho gas combustible y poco comburente. Entonces, claro, todo gas combustible tiene que tener una mezcla con el comburente, pero en un rango muy concreto. Cada combustible tendrá el suyo. De manera que, por ejemplo, vamos a establecer un producto que va a tener un límite inferior de inflamabilidad y un límite superior de inflamabilidad. Por debajo del límite inferior de inflamabilidad no puede haber combustión, ya que hay falta de combustible. Y por encima del límite superior de inflamabilidad no va a poder haber combustión por saturación, por exceso de combustible. Recordad que estos dos límites en los cuales la combustión es posible varían en función del combustible. Hay combustibles con un rango muy amplio y hay combustibles con un rango muy pequeño, cercano al cero, más alejado del cero. Cada combustible es un mundo. Pero es importantísimo conocer que todo combustible tiene su límite inferior de inflamabilidad y su límite superior de inflamabilidad. Estos dos límites que marcan la frontera en donde puede haber combustión, también podéis encontrarlos con el nombre de límite superior de explosividad o límite inferior de explosividad, ya que, bueno, inflamabilidad, explosividad, tened en cuenta que estamos hablando de combustible ya en estado gaseoso, gas, combustión, es una explosión. Entonces, límite inferior de explosividad, límite superior de explosividad. Utilizando terminología inglesa, el límite inferior de explosividad lo encontramos como LEL, Lower Explosion Limit, y el límite superior lo encontramos como UL, Upper Explosion Limit. El concepto de rango de inflamabilidad es muy importante conocerlo para cada combustible, sobre todo los más peligrosos, efectivamente, porque nos están indicando la peligrosidad del producto. ¿Cuándo un combustible será muy peligroso? En dos casos. Primero, cuando tenga un rango muy amplio, como es el caso del acetileno, que es el producto con rango más amplio, entre un 2,5% y un 81%. Si tiene el rango muy amplio, significa que tendremos la posibilidad de estar dentro del rango mucho tiempo. Y también la segunda de las condiciones de peligrosidad puede ser que el rango sea pequeño, pero esté muy cercano al 0%. Es decir, que con muy poquito gas combustible entremos en rango. Ejemplos: el propano, que está entre un 2,2% y un 9,5%, y el butano, entre un 1,9% y un 8,5%. Butano, que es el producto que vamos a utilizar ahora después en un laboratorio improvisado que os voy a preparar. Otro concepto importante es que este rango, que en principio es fijo para cada combustible, puede alterarse por ciertas condiciones, por ejemplo, temperatura, presión o cantidad de oxígeno que se den en el ambiente. Cuando tenemos una temperatura elevada en el ambiente, el rango de inflamabilidad del producto se va a ampliar por los dos límites. El límite inferior va a decrecer y el límite superior va a aumentar. ¿Por qué? Tened en cuenta que estamos hablando de gases combustibles. Si aumenta la temperatura, el gas se va a expandir, de manera que esa expansión de gas va a producir que la mezcla sea mejor y más rápida. La otra de las condiciones es la presión. Presión y temperatura son conceptos muy parejos, van de la mano. Entonces pasa un poco lo mismo. Cuando aumentamos la temperatura, estamos aumentando la presión del gas. Con ese aumento de presión, pues obviamente los límites, el rango se va a ampliar igualmente. El límite inferior decrecerá y el límite superior aumentará. Sin embargo, con la concentración de oxígeno pasa algo distinto. Si disminuimos la concentración de oxígeno, el rango de inflamabilidad será menor. Pero ojo, menor
el límite inferior quedará igual, será el límite superior el que decrecerá. ¿Por qué? Bueno, está claro que cuanto menos comburente tengamos, menos cantidad de combustible podrá quemarse. Entonces, el límite inferior de inflamabilidad va a quedar igual, pero el límite superior va a decrecer y por lo tanto el rango se va a estrechar, va a disminuir con una concentración de oxígeno baja. Y por último, el último concepto que tiene el rango de inflamabilidad es, dentro de ese rango hay un punto muy concreto en el cual el combustible y el comburente van a tener una mezcla ideal. Va a ser el punto en que la combustión sea más eficaz, más violenta, más intensa. Por ese mismo motivo, porque hay un porcentaje de combustible exacto para conseguir eso, en mezcla con el comburente. Ese punto concreto se conoce como mezcla ideal o punto estequiométrico. Normalmente ese punto suele estar de la mitad del rango hacia el límite superior, pero en ocasiones también podemos encontrarlo de la mitad para abajo, de la mitad hacia el límite inferior de inflamabilidad. Pasa un poco lo mismo que con el rango de inflamabilidad. La mezcla ideal o el punto estequiométrico es un concepto muy particular de cada combustible. Cada combustible tendrá el suyo. Y ahora que hemos visto todo el concepto de forma teórica, vámonos al laboratorio y voy a intentar representarlo con medios de fortuna, de una forma sencilla, visual, para que lo entendáis a la perfección. Hola, bienvenidos a mi laboratorio. Poneros cómodos porque vamos a hacer aquí un par de ensayos. Bueno, en este sitio tengo pensado hacer cositas, ensayos, prácticas reales de conceptos que vamos a ver de aquí en adelante. Así que, bueno, si no lo has hecho ya, suscríbete al canal porque no te puedes perder lo que viene. Te dejo el enlace de suscripción abajo en comentarios y también en la descripción del vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a intentar representaros de una forma muy sencilla el concepto pirólisis. ¿Para qué necesito para hacer una combustión? Bueno, pues un combustible, un papel, en este caso estado sólido, porque pirólisis es un concepto relacionado con los sólidos. Cuando hablamos de combustiones, tenemos una fuente de ignición, una llama abierta, y bueno, estamos en un recinto en el que hay comburente. Aproximadamente, aquí hay aire, obviamente, con un porcentaje de oxígeno, de comburente, aproximado del 21%. De manera que con esta fuente de ignición, una llama abierta, voy a aplicar calor al papel y voy a intentar, jugando con la distancia de la llama, voy a intentar que veáis los gases de pirólisis, los gases que van a ser el sólido fruto de la descomposición química en estado gaseoso, gases que cuando entren en rango en una proporción adecuada en mezcla con el comburente se van a inflamar. Para ello lo que voy a hacer es, voy a doblar el papel. Ya sabéis que el espesor del combustible, la disgregación, bueno, pues va a tener un efecto importante en las formas de transmisión del calor, por ejemplo, la conducción. Bien, vamos a ver si sale. Voy a aplicar llama, calor, una fuente de ignición, energía al papel. Y bueno, no os lo perdáis. El papel va a empezar a descomponerse químicamente y llegado un momento va a empezar a emanar gases combustibles, que son el papel en estado gaseoso, fruto de un proceso químico. Y recordad, esos gases, cuando se inflamen, significará que están dentro del rango de inflamabilidad, en mezcla con el comburente. Vamos a ver si nos sale. Bien, empiezo a aplicar calor. En este momento el papel está empezando a descomponerse químicamente por el efecto de esta adición de energía. Bien, vamos a ver. ¿Veis? No sé si percibís los gases combustibles. Yo los estoy viendo a la perfección. Gases combustibles que son papel en estado gaseoso, fruto de este aporte
de energía. Cuando esos gases sean suficientes, entren en rango, superen el límite inferior de inflamabilidad, ahí se ven muy bien, pues entrarán en combustión. Se incendiarán esos gases y surgirá la llama. ¿Lo veis? Se ven perfectamente esos gases de pirólisis y de un momento a otro tiene que surgir la llama. Bien, estamos dentro del rango de inflamabilidad, tenemos fuego. ¿Pensáis que se va a extinguir el fuego aquí? Bueno, vamos a comprobarlo. Bueno, pues parece que sí. Obviamente tenemos una emanación importante de humo, pero el fuego se ha apagado. ¿Sabes cómo se llama este método de extinción? Bueno, pues si lo sabes, déjamelo en comentarios, que quiero conocer tu nivel. Bueno, y una vez hecho esto, hemos visto la pirólisis, vamos allá con el experimento más complejo. Voy a intentar representaros el rango de inflamabilidad. Para ello me voy a valer de un combustible gaseoso. Bien, en este soplete tenemos un cartucho de gas butano. El butano tiene un rango de inflamabilidad de entre 1,9% y 8,5%. Y el punto estequiométrico, o mezcla ideal, se sitúa en torno al 3% de mezcla combustible comburente. Bueno, pues en este soplete, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo giro esta rueda, abro el paso del gas. Bien, y con este botón el gas se inflama. Un soplete que todos conocéis. Me voy a valer de 3 botellas de plástico en las cuales voy a introducir gas, ¿vale? Voy a introducir gas butano. ¿Cómo? Voy a abrir durante un tiempo el paso de gas, lo voy a cerrar y posteriormente voy a darle a la chispa, al piezoeléctrico. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. En el primero de los ejemplos vamos a vamos a meter gas a la botella, pero vamos a intentar estar por debajo del rango, por debajo de ese 1,9%. Tendré que meter muy poquita cantidad de gas. Voy a meter gas, voy a darle a la chispa y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacerlo... es un 1,9%, ¿vale? Es una frontera muy compleja de conseguir. Abrimos un poquito de gas, le damos a la chispa y no pasa nada. Vamos a seguir, le damos a la chispa, ahí estábamos ya dentro del rango. Como habéis visto, en el primer chispazo no ha pasado nada, sin embargo en el segundo ya estábamos dentro del rango de inflamabilidad, por encima de ese 1,9%, por encima del límite inferior de inflamabilidad. Bien, ya hemos visto el concepto, voy a repetirlo, con muy poquito gas, le doy a la chispa y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay combustible suficiente. Sin embargo, si abrimos un poquito más, en este momento, fijaros cómo ha habido una diferencia de combustión, de explosión en este caso, de una deflagración. En la vez anterior había más combustible, ¿os habéis fijado que la botella ha salido disparada? En este caso había menos combustible y no ha habido fuerza suficiente, expansión suficiente de gases debido a la combustión para que la botella se moviera. En este caso estábamos en una concentración de combustible dentro del rango, por encima del límite inferior de inflamabilidad, pero con menos porcentaje que en el ejemplo anterior. Es muy complejo conseguir el 3% de mezcla ideal de butano con medios de fortuna como los que tengo. Lo que sí que voy a intentar es saturar la botella de gas butano por encima del 8,5% para que veáis que con un rango de inflamabilidad muy saturado de combustible, por encima del límite superior de inflamabilidad, la combustión no es viable. Posteriormente, cuando consiga ese efecto, lo que voy a hacer es
ventilar un poquito para que entre aire, oxígeno comburente a la botella y entrar en rango de inflamabilidad, pero entrar por el límite superior de inflamabilidad. En los dos ejemplos anteriores hemos entrado por el límite inferior de inflamabilidad. Bueno, este es el momento más peligroso del experimento. Vamos a saturar la botella con gas. En principio ya debería estar saturada y vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué ha pasado? No hemos conseguido saturarla, pero fijaros qué gran cantidad de gas y la deflagración no ha sido tan violenta como en el ejemplo 1. ¿Eso por qué es? Porque estábamos casi ya llegando al límite superior de inflamabilidad. Vamos a repetirlo. Vamos a dejar más cantidad de gas. Con esto hay que tener cuidado porque, claro, estoy jugando un poquito en base a intuición. Bien, no quiero montar aquí un problema. Tenemos que llegar a tener dentro de la botella un porcentaje superior al 8,5%. Vamos a ver si ahora lo conseguimos. Fijaros, casi, ¿habéis visto? ¿Habéis visto cómo se ha inflamado el gas? Estábamos cerquísima de ese 8,5%. Vamos a continuar, vamos a ver si lo conseguimos. Claro, ¿qué está pasando aquí? La botella ya ha sufrido, es la misma botella, tengo aquí otras dos, ya ha sufrido varias deflagraciones en su interior, es decir, está más caliente que al principio, de manera que el rango lo estamos ampliando. Bien, pues vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de botella, es la misma botella, la misma capacidad, vamos a coger una botella fría y a ver si ahora sí lo conseguimos. Recordad lo que pretendo, quiero demostrar cómo con mucho gas combustible por encima de 8,5% en este caso, ya que hablamos de butano, la mezcla no se va a inflamar y a posteriori la ventilaré para entrar en rango por el límite superior y conseguir la deflagración. Bueno, yo creo que ahora la tenemos que tener saturadísima la botella. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues seguimos por encima del rango. Seguimos por encima del rango. Vamos a ver, voy allá. Fijaros, en este momento le doy a la chispa y aquí no pasa nada. Tenemos la botella súper saturada del rango. Sin embargo, si ventilamos un poquito, vamos a conseguir meter oxígeno a la botella y vamos a entrar en rango de un momento a otro por el límite superior de inflamabilidad. Antes no había combustión por exceso de combustible. Vamos a ver ahora. Ahora sí. ¿Habéis visto? Hemos conseguido saturar la botella de combustible por encima de un 8,5 aproximado, de manera que al aplicar la chispa no ha habido combustión, pero en el momento que hemos ventilado y ha entrado aire, bueno, también he vaciado un poquito de combustible, ya que el butano es un producto más denso que el aire, se acumula en las partes inferiores, de manera que se vacía, aunque vosotros no lo veáis. Y hemos conseguido entrar en rango de inflamabilidad por el límite superior de inflamabilidad. Bien, pues con este ensayo tan sencillo hemos visto varios conceptos. Hemos visto lo que es la pirólisis y luego hemos experimentado el rango de inflamabilidad.
fuera de rango por falta de combustible, hemos entrado en rango por el límite inferior de inflamabilidad. También hemos visto dentro del rango diferentes tipos de deflagraciones, unas más violentas, la primera de ellas, unas menos violentas. ¿Por qué? Porque estaban unas más cercas que otras de la mezcla ideal o punto estequiométrico, que es muy difícil de medir con estas condiciones. Y por último, lo que hemos hecho es saturar la botella de butano por encima del límite superior de inflamabilidad, por encima de un 8,5% de butano, y al aplicar la chispa, bueno, pues habéis visto que no se ha producido la combustión. Cuando he ventilado y ha entrado comburente y el porcentaje de combustible ha disminuido, hemos entrado en rango por el límite superior de inflamabilidad y se ha producido la mezcla. Yo creo que es el momento de suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Tengo pensado utilizar tanto de una forma teórica como de una forma práctica y visual, y ya veis con ensayos muy sencillos y rápidos. Quiero explicar diferentes conceptos, obviamente de teoría del fuego, pero también veremos cosas de riesgo químico, trataremos espumas, en fin, tengo un batiburrillo de contenidos que os iré pasando semana tras semana. Así que, sin más, me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. Por aquí te dejo el botoncito para que te suscribas al canal, y aquí, si tienes ganas de más, te dejo pues otro vídeo, y recuerda que estamos en contacto. Un saludo, nos vemos.